Muy buenos días, muchísimas gracias, doctora Bonifaz. Comienzo agradeciendo al doctor Arturo Oropeza la invitación a participar en la mesa, la convocatoria de las instituciones participantes y también la hospitalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, creo que todos tenemos una intuición más o menos precisa de lo que significa el concepto de Estado de Derecho y creo que tenemos también bastante claridad sobre las consecuencias de diverso tipo que tiene el que su funcionamiento en México sea deficiente. Yo creo que nadie va a poner en duda que eso es una realidad. Así que no me voy a extender mucho más en esta cuestión. Sí quiero ir a un tema previo y que me parece de fondo, y es esta pregunta: ¿qué es lo que impide que podamos construir un verdadero Estado de Derecho en México? Y aquí yo propongo dos puntos, dos tesis, no creo que sean en nada originales y por supuesto puede haber otras respuestas, pero serían las siguientes. Primera, las deficiencias del Estado de Derecho es un problema del desarrollo de las instituciones, de construcción institucional. Y segundo, el problema del Estado de Derecho en México debe verse en el horizonte de la sociedad mundial. Entonces, en los minutos que tengo de exposición voy a tratar de desarrollar un poquito más esas dos ideas. Primero, que la ausencia de Estado de Derecho o de un Estado de Derecho funcional es un problema de construcción institucional. Bueno, se ha alegado ocasionalmente que la ausencia del Estado de Derecho se debe a nuestra cultura, ¿no? Se ha llegado a decir que es un tema, la corrupción y todo eso es un tema de una cultura, de la legalidad que es deficiente. Bueno, yo creo que esto es cierto en un sentido general. Si ustedes ven las encuestas de opinión, van a ver que hay un sector importante de la población que no manifiesta una adhesión clara a los valores de la legalidad. Y tampoco sería muy debatible que la cultura al final pues es algo que influye en el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Es como una especie de atmósfera que rodea el funcionamiento de las instituciones y al final pues acaba permeando en su funcionamiento. Creo que finalmente, si algo ha puesto en claro la discusión que han hecho los sociólogos y otros científicos sociales sobre esto, pues es que la relación entre instituciones y cultura al final es una cuestión de circularidad, ¿no? Donde a veces es difícil determinar a qué se deben ciertas cosas y a la cultura o las instituciones, porque al final, pues vuelvo a lo que decía, ¿no? La cultura acaba moldeando a las instituciones y las instituciones pues tienen un impacto en la cultura. Sin embargo, cuando afirmo que el tema es más institucional que cultural, yo creo que la razón en la que habría que enfocarse es la siguiente. Al final de cuentas, la cultura es algo difuso. Me la imagino yo como una especie de niebla, ¿no? Que rodea, que está en torno al comportamiento social, al comportamiento de las instituciones, y las instituciones tienen una dimensión organizada, capaz de acción deliberada y enfocada. Es decir, las instituciones tienen la ventaja de que pueden de manera deliberada y de manera organizada tratar de influir y cambiar los comportamientos. Y esto es algo que podemos ver en nuestro propio país. Hay instituciones que aceptamos que funcionan bastante bien, que establecen incentivos y alicientes de un cierto tipo de comportamiento que no encontramos en otros campos sociales, y se trata de la misma sociedad y se trata de la misma cultura, ¿no? Y es lo mismo que se ha dicho en numerosas ocasiones de los mexicanos que cruzan la frontera a un país vecino y entonces empiezan a cambiar sus comportamientos. Bueno, pues porque saben que las instituciones del otro lado de la frontera tienen un impacto más claro y decidido sobre la manera del comportamiento. Si volvemos al tema de las encuestas, van a ver ustedes que hay un sector importante de ciudadanos que yo llamaría oportunistas, que son los que dicen, bueno, si me conviene, me comporto bien, y si no me conviene, no. ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, pues que su comportamiento de alguna manera puede ser influido por los incentivos correctos, y esto es algo que dan
las instituciones. Entonces, a pesar de que la cultura no sea favorable en muchos sentidos a los valores de la legalidad, sin embargo, las instituciones tienen una especie de capacidad de iniciativa que puede influir en los comportamientos sociales. Y ahí es donde está el problema. Nuestras instituciones, o muchas de ellas, no están enviando, diríamos, los mensajes, no están estructurando de una manera específica los comportamientos y las expectativas de los ciudadanos. Bueno, para darle un poquito más de profundidad a esta reflexión, voy a hacer referencia a dos libros recientes de Francis Fukuyama, que logró fama efímera hasta cierto punto, porque ya pasaron muchos años con aquello del fin de la historia. Y Fukuyama dice en estas obras recientes que los órdenes políticos modernos están compuestos de 3 conjuntos de instituciones y que necesitamos que funcionen esos 3 conjuntos para que podamos tener un orden político funcional. El primer conjunto de instituciones es lo que llama el imperio de la ley. En inglés, rule of law, que normalmente se traduce por Estado de Derecho, pero voy a seguir diciendo imperio de la ley para no confundir con lo que finalmente es el tema central de la mesa. Y básicamente para él, rule of law significa que hasta los actores más poderosos de la sociedad están sujetos al régimen de derecho. No significa que eso sea sencillo, siempre encuentran a veces la manera de defenderse o de evadir, pero al menos que se acepte que no hay ningún poder dentro de la sociedad que no estuviera sometido al imperio de la ley. El segundo conjunto de instituciones es el Estado mismo, ¿no? Y entiende por Estado, digamos, el concepto weberiano de una asociación que detenta el monopolio de la violencia legítima en un territorio. Y finalmente el tercer conjunto de instituciones es la democracia, o lo que él llama responsabilidad democrática, democratic accountability, o sea, el responder, el que el gobierno y las instituciones respondan a las expectativas, a las necesidades, a las demandas de la gente. Y Fukuyama insiste que el orden, la secuencia en la que surgen estas instituciones es muy importante. Él sostiene que la primera institución en surgir es el imperio de la ley en la Europa medieval, y surge básicamente por influencia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en el siglo XI, esto lo sabe poca gente, un papa decide que hay que separar el poder temporal del poder religioso y inicia una revolución que convierte a la Iglesia pues, en la organización jerárquica y dotada de un orden jurídico que conocemos actualmente, y que una de las reacciones a esta revolución de la Iglesia es el aceleramiento, la constitución de los estados nacionales. Entonces, primera institución en surgir, imperio de la ley, Estado de Derecho. De manera que cuando los monarcas absolutos, a partir del siglo XVI, empiezan a reclamar, diríamos, la soberanía y el dominio completo del Estado, resulta que ya está limitado su poder, al menos en teoría, por la idea de que ningún poder en la sociedad está por encima de unas ciertas leyes. Y finalmente sabemos muy bien que lo que llamamos democracia pues es algo que realmente se empieza a establecer desde fines del siglo XVIII. Y para que vean ustedes que la secuencia es importante, Fukuyama da el ejemplo contrario de China. Dice, una de las razones por las que China tiene grandes dificultades para establecer el imperio de la ley y el Estado de Derecho que ya habían puesto en su constitución, es que en China primero hubo Estado y después se está tratando de construir el Estado de Derecho, y la democracia pues tiene una interpretación particular. O pone también el ejemplo de los Estados Unidos, dice, donde se estableció la democracia antes de consolidar al Estado. ¿Sí? En Estados Unidos empezó con un impulso democrático y solo después empezaron a construirse instituciones centrales fuertes. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Dice, una corrupción terrible, que fue muy, muy difícil, sobre todo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que fue muy difícil combatir y erradicar. Ahora, ¿qué pasa con México? ¿Cuál ha sido el orden en el que se han ido construyendo las instituciones? Pareciera que hemos seguido
el orden que señala Fukuyama para Europa, ¿no? Estoy hablando del México independiente. ¿Qué es lo que primero se trató de construir? Pues el Estado de Derecho, ¿qué? Pues a través de definir un modelo constitucional, un modelo de derechos, ¿no? Una serie de competencias repartidas dentro de un esquema de división de poderes. Bueno, pues eso fue lo que tomó desde la independencia hasta la restauración de la República, podríamos decir, donde queda y se mantiene el modelo en la Constitución de 1857. Pero la realidad es que no había Estado, no había Estado. Entonces, ¿cuándo empieza la construcción del Estado moderno, del Estado nacional? Pues con Porfirio Díaz. La revolución interrumpe ese proceso de construcción, vuelve a haber dispersión del poder hacia las regiones, y solo a partir de los años 20 y 30 empieza un nuevo movimiento de construcción de un Estado central relativamente definido y fuerte. Y finalmente la democracia, pues sabemos muy bien que es algo que ha llegado más o menos desde las últimas décadas del siglo XX. ¿Por qué ha pasado esto? Mi tesis es que el presidencialismo interrumpió la construcción de las instituciones. El presidencialismo nos engañó, si me permiten ustedes la expresión. ¿En qué sentido? Nos hizo creer que había un Estado fuerte. Y no había un Estado fuerte, había nada más una presidencia fuerte. No voy a discutir si eso era algo que en ese momento era necesario, probablemente sí. Pero claramente fue una presidencia no sometida al imperio de la ley, y claramente fue una presidencia autoritaria donde el esquema democrático pues quedó postergado. Y entonces, ¿cómo es que hemos podido retomar la construcción de las instituciones? Pues debilitando el poder presidencial. Debilitando el poder presidencial es como hemos podido retomar la construcción del Estado de Derecho, y nos hemos dado cuenta que no había otras instituciones. Ustedes revisen el aparato institucional del país en 1982. Es que no había nada. Estaba el presidente de la República, el Poder Judicial y el Congreso en un segundo plano, y prácticamente nada más. Entonces, hemos ido estableciendo dentro del impulso del pluralismo democrático, pues instituciones autónomas, hemos fortalecido los otros poderes, pero la verdad es que todavía es un aparato institucional muy débil, muy poco desarrollado. Eso toma tiempo, y si todavía no estuvieran las cosas suficientemente complicadas, está claro que les hemos empezado a dar golpes a esas instituciones que todavía no acaban de cuadrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy? Es cierto que históricamente hemos seguido de alguna manera la secuencia, pero en realidad en el momento actual estamos tratando de construir los tres conjuntos de instituciones al mismo tiempo. Y eso es complicadísimo, y me lleva al segundo punto, a mi segunda tesis, porque lo estamos haciendo dentro de un entorno que muchos llaman globalización, muchos llaman apertura, y a mí me gusta ponerle el nombre de sociedad mundial. Entonces, la segunda tesis, estamos tratando de construir al Estado, a las instituciones y a la democracia en el horizonte de la sociedad mundial. ¿Qué significa que exista una sociedad mundial? Bueno, significa, entre otras cosas, la existencia de una cultura institucionalizada, que es la que determina, diríamos, el parámetro de legitimidad de los estados en la comunidad internacional. Los estados son como, si me permiten explicarlo así, una especie de delegados de la humanidad. Son los encargados de administrar un territorio, pero no lo pueden hacer a su antojo. Todo el tema de los derechos humanos, etcétera, no es más que decirle al Estado: tú reconocemos tu poder, tu monopolio de la violencia legítima, aunque en muchos casos deja que desear, en un territorio, pero no lo puedes administrar a tu antojo. Tú tienes una responsabilidad ante la comunidad internacional. Entonces los estados tienen que rendir cuentas, por decirlo así, ante la sociedad mundial, y tienen que estar constantemente ajustando sus estructuras internas para acercarse, para de alguna manera satisfacer estos criterios o estos estándares mundiales. Y esto tiene importancia porque el horizonte que marca la sociedad mundial se está moviendo todos los días.
cuando creemos que ya llegamos a una de las metas, de los objetivos, resulta que ya cambió, que ya son otras las expectativas, que ya son otras las demandas. Piensen ustedes en la cantidad de organizaciones internacionales, muchas son, la mayoría, organismos especializados de Naciones Unidas, que todos los días están emitiendo criterios, estándares, lineamientos, desarrollando políticas, y la expectativa es que los estados las tienen que retomar, y finalmente se dan cuenta que muchas veces no tienen las condiciones económicas ni las condiciones institucionales para llevarlas a cabo, y sin embargo hay una exigencia que es clara. Y entonces, pues muchas veces las políticas nacionales son reactivas, no hay una planeación de cómo ir avanzando en los objetivos normativos, porque constantemente están cambiando. Entonces, en resumen y para terminar, yo diría que tenemos un Estado de Derecho deficiente, porque si bien empezamos su construcción desde el siglo XIX, durante casi todo el siglo XX no se avanzó sustancialmente en la tarea, y ahora que la hemos retomado, nos enfrentamos a expectativas externas e internas muy elevadas y dinámicas. Además, los otros dos pilares, los otros dos conjuntos de instituciones, el Estado y la democracia, también se encuentran en situación precaria, y en este momento creo que es fundamental reforzar más a la democracia, reforzar más a las instituciones que tenemos y que indudablemente están bajo ataque. ¿Por qué? Porque hay la tentación de reforzar al Estado por la vía del autoritarismo, ¿sí? Y no estoy hablando, digamos, de algo particular de ninguna corriente política. Creo que es una tentación que está ahí para todas las corrientes políticas que quieren tener eficacia, ¿no? Cuando se discute el tema de corrupción, de seguridad pública, etcétera, pues es muy fácil decir, es que necesitamos que el Estado sea fuerte. Sí, sí lo necesitamos, pero muchas veces fuerte en exclusión de otras consideraciones. Entonces, si caemos en esa tentación, si de alguna manera dejamos ir a la democracia, la poca que tengamos porque nos parece que es insatisfactoria, pues entonces me parece que en un largo tiempo vamos a tener que despedirnos otra vez de la ilusión y del anhelo que llamamos Estado de Derecho. Muchas gracias.